Buenas noches, mi nombre es John Freyo Coró, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Voy a hacer una sustentación de la práctica transistor BJT de del curso de Física Electrónica. Aquí encontramos la tabla, el circuito ya montado, que cuenta con una fuente de poder de 9 voltios directa, una resistencia, tenemos un potenciómetro en el cual vamos a variar la potencia o variar la capacidad pues, de resistencia aumentándola para ver qué es lo que sucede en el circuito. Acá también tenemos una fotorresistencia con la cual también vamos a hacer lo mismo, por está conectada en serie con esta resistencia. Para hacer lo mismo, lo que pasa es que esa fotorresistencia la vamos a hacer aquí. Con eso lo que vamos a hacer es que vamos a variar el como decimos nosotros, la capacidad también de la resistencia conectada. Tenemos un diodo conectado en paralelo con un motor DC y tenemos un transistor. Eh, Vamos a leer lo que dice la guía. Este es el plano ya montado anteriormente. Eh, Vamos a leer el punto. El estudiante debe variar la fotorresistencia. Bueno, vamos a variar la fotorresistencia y anotar y ver qué es lo que sucede. El motivo nos dice que tiene que estar en voltaje y en resistencia. Se pone en resistencia, podríamos ponerlo en amperajes y en corriente, pues, y en voltaje. Y con la idea nos sacamos los valores de la resistencia requeridos, de requerirse. Bueno, lo que vamos a hacer es que iniciamos la simulación arrojándonos estos datos principales. Entonces lo que vamos a hacer es que empezamos a mover el valor de la fotoresistencia añadiéndole más iluminación tentativamente o virtualmente aquí en el simulador. Ahora vamos a parar de una vez a la mitad y dándonos cuenta que lo que hace es que al aumentar la resistencia, obviamente hace un poquito más de resistencia al paso de la corriente y la corriente, teniendo en cuenta que cuando lo hagamos acá, el motor me está manejando 17.000 286 RPM. Al ponerlo en la mitad, ese RPM baja apenas un dígito y al ponerlo acá al máximo, los RPM bajan dos dígitos. No es mucho lo que influye la fotoresistencia en el trabajo del motor. Sigue trabajando prácticamente igual. Si vemos que es que el paso de corriente se disminuye, o sea, la corriente que pasa por el circuito se aumenta la resistencia, pero el voltaje sigue siendo el mismo. Lo podemos ver aquí. Sigue siendo el mismo. Lo único que se varía es el, el paso de corriente. Bueno, detenemos la simulación y hacemos el siguiente punto, que es, debe realizar lo mismo pero con el potenciómetro. Entonces, vamos a realizarlo con el potenciómetro. Iniciamos la simulación, el potenciómetro, primer puntico, como para ir agilizando. Que pitos toca y aquí analizamos ya que el paso de corriente se ve bastante obstruido, se cae bastante y el voltaje que está llegando hacia el motor disminuye también bastante. Acá también analizamos que los RPM del motor disminuyeron mucho a comparación del primer evento que tuvimos. Y lo que pasamos es que aumentamos un poquito el potenciómetro para ver y obviamente empieza a caer más, ya estamos en microamperios y 1.8 voltios. También miramos que el, los RPM del motor se disminuyen porque el transistor actúa como una especie de switch que deja pasar cierto tipo de corriente
hacia donde esté conectado, lo mismo funciona el diodo funciona que deja pasar corriente, pero depende del voltaje. Entonces va a llegar un momento donde la resistencia sea mucha, nos va a dejar pasar mucha corriente y el voltaje se nos va y el motor se nos va a tener que detener o no va a consumir nada porque pues ya la resistencia es muy alta y no deja pasar, no deja pasar corriente. Entonces el transistor va a actuar como switch. Vamos a tratar si lo podemos simular para que lo veamos. Un momento donde aquí, aquí quiero mostrarles una cosa. Aquí cambio de giro el motor. Vamos a ponerlo donde esto teníamos acá. El giro, miren que el giro y los RPM son hacia la derecha. Cuando lo vamos aumentando, nos aumentamos aquí en la mitad, el giro aumenta, pero ya cambia. Vamos a bajarlo acá, otra vez, el giro cambia, y acá el giro vuelve y cambia. Entonces vamos a aumentarlo un poquito más, y se ve que está empezando a caer mucho, pero el giro del el motor nos está cambiando dependiendo pues la corriente que le esté llegando. Aquí ya tenemos como el potenciómetro al máximo, tenemos lo mínimo de corriente que son 30 microamperios y 155 milivoltios que están llegando al motor con 10,80 con 1089 RPM. Bueno, entonces no se detuvo porque igual pasa corriente como suficiente para que este diodo pueda seguir dándole paso al motor y el transistor también está llegando suficiente voltaje de corriente para que dé paso hacia el motor. Entonces no se detuvo, no fue muy mínimo, la resistencia no subió tanto. Lo que quiero ver es si aumentamos esta resistencia, dependiendo un poquito aquí la simulación. Vamos a ver si esta resistencia la ponemos, no la tengo aquí, eso. Esta resistencia la ponemos en un K, en un K. Listo, en un K y tiremos el potenciómetro acá. Yo no creo que se me mueva, aquí. Aquí iniciemos más bien a ver si nos da esto. Vamos a ver, si aumentándolo bastante, llega un momento en que no pasa tanto corriente y se nos frena el motor. ¿Qué pasa? No, aunque vamos a ver, no, sigue pasando lo mismo. Bueno, entonces aquí podemos ver que si hay cierto paso de resistencia el potenciómetro aumenta aumenta la resistencia, disminuye el paso de corriente, se cae el voltaje, pero el motor sigue trabajando. No llega como un mínimo para que se nos frene el circuito, se nos pare. Siempre hay fluido de corriente con esto, con 9 voltios. Bueno, no es más. Hasta luego.